Nuevas normas sobre presuntos fenómenos sobrenaturales. Las normas para el discernimiento de presuntos fenómenos sobrenaturales han sido actualizadas. Así lo establece el nuevo documento del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, publicado el viernes 17 de mayo, que entrará en vigor el domingo 19, fiesta de Pentecostés. El texto va precedido de una articulada presentación del cardenal prefecto Víctor Manuel Fernández, a la que sigue una introducción en la que se identifican 6 posibles conclusiones. Serán posibles pronunciamientos más rápidos en respecto a la devoción popular y, por regla general, ya no se involucrará a la autoridad de la Iglesia en la definición oficial de la sobrenaturalidad de un fenómeno que puede requerir mucho más tiempo para ser estudiado en profundidad. La otra novedad es la mayor implicación del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, que tendrá que aprobar la decisión final del obispo y podrá intervenir motu proprio en cualquier momento. En muchos de los casos de las últimas décadas, en los que los obispos han expresado su opinión, el ex Santo Oficio ha intervenido, pero casi siempre lo ha hecho entre bastidores y se ha pedido que no se hiciera público. Motivando ahora esta implicación explícita del dicasterio está también la dificultad de circunscribir a nivel local fenómenos que en algunos casos alcanzan dimensiones nacionales e incluso globales, de modo que una decisión relativa a una diócesis también tiene consecuencias en otros lugares. Las razones de las nuevas normas. En el origen del documento está la larga experiencia del siglo pasado, con casos en los que el obispo local o los obispos de una región declararon muy rápidamente la sobrenaturalidad y luego el Santo Oficio se pronunció de forma distinta, o casos en los que un obispo se expresaba de una manera y su sucesor de la contraria sobre el mismo fenómeno. Luego están los largos tiempos necesarios para evaluar todos los elementos para llegar a una decisión sobre la sobrenaturalidad o no sobrenaturalidad de los fenómenos, tiempos que a veces contrastan con la urgencia de dar respuestas pastorales por el bien de los fieles. Por ello, el dicasterio comenzó en 2019 a revisar las normas y llegó al texto actual aprobado por el Papa el pasado 4 de mayo. Un texto totalmente nuevo que introduce, como se ha dicho, 6 posibles conclusiones diferentes. He aquí una lista de los 6 posibles votos finales al término del discernimiento. Nihil obstat. No se expresa ninguna certeza sobre la autenticidad sobrenatural, pero se reconocen signos de una acción del Espíritu. Se anima al obispo a evaluar el valor pastoral y a promover la difusión del fenómeno, incluidas las peregrinaciones. Preoculis habetur. Se reconocen signos positivos, pero también elementos de confusión o riesgo que requieren discernimiento y diálogo con los destinatarios. Puede ser necesaria una clarificación doctrinal si hay escritos o mensajes asociados al fenómeno. Curatur. Están presentes elementos críticos, pero hay una amplia difusión del fenómeno con frutos espirituales verificables. Se desaconseja una prohibición que pueda perturbar a los fieles, pero se pide al obispo que no fomente el fenómeno. Submandato. Las cuestiones críticas no están relacionadas con el fenómeno en sí, sino con el mal uso que hacen de él individuos o grupos. La Santa Sede confía al obispo o a un delegado la guía pastoral del lugar. Prohibetur et obstruatur. A pesar de algunos elementos positivos, las criticidades y los riesgos son graves. El dicasterio pide al obispo que declare públicamente que no se permite la afiliación y que explique los motivos de la decisión. Declaratio de non supernaturalitate. El obispo está autorizado a declarar que el fenómeno no es sobrenatural, basándose en pruebas concretas como la confesión de un presunto vidente o testimonios creíbles de falsificación del fenómeno. A continuación se indican los procedimientos a seguir. Corresponde al obispo examinar el caso y someterlo a la aprobación del dicasterio. Se pide al obispo que se abstenga de hacer declaraciones públicas sobre la autenticidad o sobrenaturalidad y también que vele por que no haya confusión y no se alimente el sensacionalismo. En caso de que los elementos reunidos parezcan suficientes, el obispo constituirá una comisión de investigación, contando entre sus miembros al menos con un teólogo, un canonista y un perito elegido en función de la naturaleza del fenómeno.